Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Amén. Dice la palabra del Señor: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Vuélvalo a leer. Dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Vamos a orarle al Señor. Padre Santo, Señor, te colocamos, Señor, en tus manos, Dios, este tiempo, Señor, donde queremos escucharte, Dios. Queremos escuchar tu Espíritu Santo, Señor, hablando a nuestras vidas, Señor. Y queremos, Señor, que tú abras nuestro corazón y nuestro entendimiento, Padre, para que, Señor, estas enseñanzas, Señor, no queden en el aire, Señor, sino que se impregnen en nuestras vidas de aquí en adelante, Señor. Que salgamos de este lugar cambiados, transformados por tu palabra, Dios. Señor, nos rendimos, Señor, ante ti, Señor, para que tú seas impartiendo de lo que tú quieras hablar a cada uno de nosotros conforme a tu voluntad, Señor. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Otra vez les pregunto a los que estudian la palabra, a los estudiosos de la palabra de Dios: ¿ustedes han leído Génesis? ¿Cierto? ¿Sí? ¿Se han leído Génesis? El primer capítulo de Génesis nos dice que en el comienzo Dios creó los cielos y la tierra, ¿cierto? Y que después, ¿qué pasó? La tierra estaba desordenada, ¿cierto? ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué fue lo primero que hizo Dios? Ordenó la tierra, pero ¿cómo lo hizo? Lo primero que hizo Dios, la luz, ¿cierto? Dios lo primero que hizo para ordenar la tierra, porque la tierra estaba loca, estaba desordenada, y además de eso dice en el versículo 2 de Génesis capítulo 1, dice que la tierra estaba en tinieblas. Pero Dios dijo: esto lo vamos a cambiar, esto lo vamos a transformar, esto hay que ordenarlo. Y lo primero que hizo Dios para cambiar ese desorden, esa locura, esa oscuridad, fue crear la luz. Y de eso es lo que quiero hablarles en esta mañana. El mensaje de hoy, de esta mañana, se llama luz versus tinieblas, para los que anotan, ¿sí? Luz versus tinieblas. Y en el versículo que leímos hace un momento en Primera de Juan dice: Dios, es el mensaje que queremos predicar. Dios es luz y no hay tinieblas en Él, ¿sí? Resulta que la luz y las tinieblas tienen un significado especial para todos. ¿A usted qué sensaciones le produce la luz? Cierto que la luz nos produce tranquilidad, nos produce paz, ¿cierto? Yo no he visto a alguien que diga: ay, a mí me da miedo la luz. Bueno, hay una enfermedad por ahí que se llama fotofobia, pero esa es porque no puede soportar la luz, pero es una enfermedad. Pero normalmente a usted la luz le produce como que alegría. ¿O no ha escuchado cuando a veces que se va la luz, ¿cierto? En la casa, y cuando llega la luz uno: ¡ay, qué bueno, llegó la luz! ¿Cierto? A mí por lo menos me produce alegría. Yo en estos días como estoy trabajando por allá en INSA, duró como un día y medio, todo el pueblo en luz. Nos tocó pasar toda la noche y todo eso, y mejor dicho, el día que cuando llegó la luz fue tremendo. Eso fue: ¡ay, qué alegría! Usted ya puede conectar el celular por lo menos. Y cuando llega la luz y cuando hay luz en nuestras vidas, hay paz, hay alegría, hay bendición. En cambio, las tinieblas, ¿qué producen? Lo contrario, ¿cierto? Temor, miedo, ¿cierto? Casi todos los niños les da miedo a la oscuridad.
¿Por qué será? Porque los niños perciben más esa parte espiritual, ¿cierto? Y ellos dicen, mamá, me da miedo. Y a veces tenemos que tranquilizarlos, tenemos que dejarle un poquito la luz prendida cuando van a dormir y todo eso. A mí me tocaba hacer con mis hijos eso. Cuando estaban chiquitos, tocaba dejarle la luz prendida mientras se dormían. Porque naturalmente la oscuridad produce eso, ¿sí? Las tinieblas nos dan inseguridad. Es por la parte espiritual más que por la parte física, ¿sí? La parte física es un reflejo de la parte espiritual. La luz física también es un reflejo de la luz espiritual, ¿sí? Y así como Dios ordenó la tierra creando la luz, Dios quiere hacer lo mismo con nuestras vidas. Porque cuando nosotros estamos en el mundo, cuando nosotros, antes de conocer a nuestro Señor Jesús, el diablo quiso poner tinieblas y oscuridad y desorden en tu vida. Los que hemos estado en el mundo sabemos lo que es eso. Cuando en tu vida hay oscuridad, tinieblas, cuando en tu vida no hay Dios. Sabemos que antes de conocer a Dios, nuestra vida era un desorden. Mi vida era un desorden antes de conocer a Dios. Mi vida era oscuridad, mi vida era temores, mi vida era cosas que yo no me avergüenzo ahorita de decir, porque eran cosas que no eran conforme a lo que Dios quería para mí. Pero cuando Dios llega a tu vida, lo primero que hace para ordenar tu vida es poner luz. Y la luz quiere decir la presencia del Señor. En toda la Biblia, la luz significa la presencia del Señor, la presencia misma de Dios. Donde está Dios, como dice el versículo en Primera de Juan, hay luz. Cuando Dios entra, pone luz, ¿sí? Cuando Dios entra en tu vida, pone luz. En cambio, Satanás pone oscuridad, temor, tinieblas, ¿sí? Por eso, en la palabra de Dios, cuando se refiere al reino de Satanás, se refiere al reino de las tinieblas. ¿No has visto? Siempre que habla del infierno, del reino de Satanás, se habla del reino de las tinieblas, porque hay oscuridad, porque no se ve, porque hay cosas ocultas en nuestra vida. Y a través de eso, Dios quiere indicarnos cómo la luz quiere transformarnos, cómo la luz de Dios quiere cambiar nuestra vida. Y a través de las características que tiene la luz en nosotros, ¿sí? La primera característica de la luz es que la luz rompe las tinieblas. Si usted anota ahí, coloque: la luz rompe las tinieblas. ¿Por qué les digo esto? Vamos nuevamente al campo físico, al campo que podemos ver. Usted cuando entra a una habitación en oscuras y usted prende la luz, prende el bombillo, usted se da cuenta de que la luz es la que se lleva las tinieblas. ¿O usted ha visto que cuando en una casa o en una habitación estén prendidos bombillos entre la tiniebla? Nunca pasa, ¿cierto? Yo nunca lo he visto, no sé si usted lo ha visto. De que en una habitación donde hayan luces prendidas, hayan tinieblas. No, nunca pasa. Es al revés. Siempre la luz es la que se lleva las tinieblas. Eso me quiere decir una cosa: cuando tú tienes la presencia del Señor, no hay tinieblas que puedan oscurecer tu vida. No hay tinieblas. No hay tinieblas que puedan
invadir donde está la luz. Físicamente no es posible y espiritualmente tampoco. Dios nos lo muestra. Dios nos lo muestra también, nos lo indica en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 4 y 5. Libro de Juan, capítulo 1, versículo 4 y 5, dice la palabra de Dios: en él estaba la vida, hablando de Jesucristo, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Cierto? Cuando llegó Jesucristo a tu vida, no hay tinieblas que puedan oscurecer la presencia de Jesús. No hay tinieblas. Por eso no debes tener ya más temor. Por eso solo ocúpate de que siempre esté la luz de Cristo en tu vida, y las tinieblas no podrán oscurecerte. Porque yo veo que hay cristianos que siguen temerosos a que el diablo les pueda hacer algo, temerosos a que les pueda pasar o volver al mundo. Yo he visto cristianos temerosos de que el mundo los pueda dañar o que les pueda pasar algo que ellos no quieran. Yo te digo a ti, no debes temer. Si la luz está contigo, no debes temer. Si Dios está en ti, Cristo está en tu corazón, nada puede oscurecer tu vida. Así como cuando la luz está prendida en la habitación, la oscuridad no puede entrar. Así en tu vida, en tu casa, en tu cuerpo, si Dios está allí, nada puede oscurecerte. Nada. No hay poder espiritual que pueda entrar en tu vida si tú estás con Dios. Por eso no pueden haber cristianos verdaderos poseídos por demonios. No pueden. Satanás te podrá molestar, te podrá tentar, pero nunca te puede poseer. Nunca podrá entrar en tu cuerpo, porque ya Dios está allí, ya la luz está allí. Y allí donde está, cuando yo estoy con Dios, el diablo huye. Y cuando usted está con Dios, donde usted entra, el diablo huye. Usted tiene que creerlo. Usted tiene que creerlo. Que no hay nada que le pueda afectar cuando usted está con Dios. Por eso, si usted lo llaman a donde hay alguien que esté con un espíritu demoníaco, usted no debe temer. Hay mucha gente que dice: ay, Dios mío, ¿qué me va a pasar? O hay gente que le teme a la oscuridad física. ¿No ha visto a cristianos que le temen a los? Yo he visto. Se va la luz y empieza: ay, Dios mío. Ay, Dios mío, me empezó a sonar, mira por allá arriba, mira. Eso sonó ese techo, ¿ve? ¿Sí? Yo he visto que cristianos, ¿y cómo así, hermano? Usted no es que es cristiano, hermano, usted no tiene la luz. Así no haya luz física, usted tiene la luz espiritual. Usted tiene la luz de Dios. En la oscuridad no te va a pasar nada. Dice la palabra de Dios: no hay terror nocturno que te pueda hacer daño. ¿Sí? Entonces, ¿por qué temes? ¿Por qué estás temiendo de la oscuridad, de las tinieblas, si estás con Dios? La segunda característica de la luz es que la luz nos orienta. Coloque ahí: la luz nos orienta. ¿Cierto que la luz te orienta?
¿Usted no ha caminado por el campo sin linterna? Duro, ¿no? Mínimo se cae un hueco, mete el pie en un barrizal, porque a mí me ha pasado, hermano. El otro día iba por ahí, no tenía el celular, se me había descargado, y cuando, ay, hermano, la bota toda ahí, y hasta el pantalón se le fue en un barrizal ahí, porque no lo vi, ¿cierto? En cambio, cuando uno tiene la linternita del celular, ahí uno va viendo, ¿cierto? Va viendo el camino, va viendo por dónde va viendo por dónde hay hueco, por dónde hay barrizal, por dónde hay una piedra que no le vaya a dar en la cama, porque cuando uno se levanta a veces en la noche, ¿cierto? ¿No ha visto que cuando le pega la cama, en la pata de la cama? ¿Quién le ha pasado? A mí me ha pasado también. Uno se levanta a veces en la noche y cuando que ¡pum! ¡Ay! Ay, el dedito gordo preciso. ¿Sí? Por eso cuando levante prenda la luz. Porque necesitamos que nos oriente, ¿cierto? Que nos muestre el camino. Y la luz que es Dios nos dice a través de la palabra, yo los voy a iluminar. ¿Sabe qué es? Eso nos dice Dios. Dice Dios en el libro de Salmos 119, 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que Dios dice: mi luz te va a orientar a través de la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando usted tiene la luz, y usted debe, por eso les decía lo más importante es estudiar la palabra. Porque si usted no estudia la palabra, usted no sabe para dónde va. Cualquier ruta le sirve. Bueno, le sirve entre comillas, ¿no? Porque, o sea, en cualquier ruta se monta, mejor dicho, pero no es que le sirva. ¿Sí? ¿Usted no le ha pasado que usted coge un bus y va para otro lado? Porque no vio la ruta, ¿cierto? No vio bien la ruta. A mí me ha pasado, a veces cogí un bus por aquí, eso. Yo iba por allá para la policía y me fui a llevar por allá para el centro y, ay, Dios mío, no vi bien la ruta, ¿sí? No vi bien lo que decía. Y cuando usted está sin la palabra de Dios, usted se monta en cualquier ruta que le pase primero. Usted no ve. Usted monta en el primero que le abre bonito, en el primero que le diga cosas bonitas. Usted diga: ay, sí, verdad, ¿no? Verdad que sí. La palabra de Dios dice: ayúdate que yo te ayudaré. Ay, sí, así es, amén. ¿Sí? Y eso no dice en ninguna parte, no crea eso. ¿Sí? La palabra de Dios no dice. La palabra de Dios dice: el que madruga, Dios le ayuda. Amén. Y eso no dice tampoco en ninguna parte, hermano. Pero usted sabe, cuando usted lee la palabra del Señor, usted sabe lo que aquí dice y lo que no dice. Usted sabe a dónde va. Y Dios, como dice la palabra es viva, eficaz y más cortante que espada de dos filos. Por eso es que hay gente que no le gusta leerla, porque dice que penetra hasta las coyunturas, hasta los tuétanos. ¿Sí? Por eso es que ahí está la luz de Dios. Ahí está la luz de Dios penetrándote, cortándote, porque te dice a veces: por ahí no es. Te dice: por ahí, por donde vas, por donde estás yendo no es. Y uno a veces no le gusta, ¿cierto?
Eso es duro, que le digan a uno, estás mal, por ahí no es. Y uno, no, Señor, pues yo estoy actuando bien, Señor, yo no he hecho nada malo. ¿Sí? Pero Dios te dice, por ahí no es. Y eso es lo que más le duele a uno, que le digan por ahí no es. Yo qué les digo, es duro que le digan a uno por ahí no es, estás mal. Y a mí varias veces la palabra de Dios me ha dicho por ahí no es. Y es duro uno cambiar el rumbo. Cuando tú pones la luz y te dice, estás mal, vas por donde no es, te toca devolverte y cambiar el rumbo. Eso es difícil, pero hay que hacerlo. Porque si no, si seguimos por ahí, vamos a caer en el hueco, vamos a caer en el barro, en el barrizal. ¿Quién que pone una luz y ve que va para donde no es y sigue adelante y va para el hueco? ¿Sí? Por eso es que nuestro país gravemente está caminando en estos días por un camino que va hacia el abismo. ¿Saben que ha pasado eso? ¿Ustedes han visto las noticias? Lo que ha pasado en nuestro país en estos días. La semana pasada nomás aprobaron el aborto de niños gestantes hasta 6 meses, imagínense. Tremendo. Eso a mí me dolió tanto cuando vi esa noticia. Yo dije, Colombia, qué dolor, porque es un asesinato horrible. Es una masacre que están permitiendo en este país. Tremendo eso. Y hay muchas otras cosas, muchas decisiones que han tomado, sí, en estos días en el país, que nos dicen que Colombia va en un rumbo para el abismo. ¿Por qué? Porque cerraron la Biblia. Las entidades gubernamentales dijeron, Dios no va con nosotros nos mandamos nosotros mismos, y apagaron la luz. Y cuando apagan la luz, cuando uno va en el camino, hermano, ahí no hay nada, seguro que usted va para el hueco. Cuando usted va manejando en un carro por la noche y se le van las luces, seguramente que usted no va para buen lado, usted va para el abismo. Y así le está pasando a Colombia. Por eso nosotros como iglesia debemos seguir la palabra de Dios e impartirla a todas las personas que están alrededor de nosotros. Porque a pesar de que hayan leyes y que hayan cosas que el gobierno o las entidades gubernamentales quieran imponer, nosotros como cristianos podemos hacer el cambio. Cuando dicen amén. Amén. Podemos cambiar el rumbo de Colombia, ¿cierto? Amén. La iglesia cristiana, incluyendo la iglesia Comunidad Cristiana de Bendición Canaán, podemos cambiar el rumbo de nuestro país, pero es a través de la palabra de Dios, que es la que nos da luz, la que nos orienta, la que nos dice por ahí es o por ahí no es. ¿Sí? Entonces debemos siempre llevar en nuestra vida y en nuestro corazón. Por eso es importante que nosotros aprendamos la palabra de Dios, que estudiemos la palabra de Dios, porque ella es la que nos da esa orientación, esa guía. La tercera cosa, la tercera característica de la luz es que la luz revela todo lo que hay. La luz revela todo lo que hay. ¿Sí? Leamos en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 22. Libro de Daniel, capítulo 2, versículo 22. Dice la palabra de Dios:
Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Amén. Él revela lo profundo. La luz revela lo que hay en nosotros. Por eso es importante que esté la luz con nosotros, porque Él revela lo que hay de verdad en nosotros. Mire que yo en estos días estaba limpiando el carro y pues se me hizo tarde, se me hizo de noche. Y entonces yo llegué y lo primero que hice fue echarle agua. Y le eché agua con un balde y le eché agua a todo el carro. Y yo vine y yo decía, qué bonito. Está chévere el carro ya. Listo. Cuando llegó y se oscureció y prendí la luz y manchas por todas partes. ¿Usted le ha echado agua a un carro sucio? Hacía agua nomás venteada. ¿Cómo queda? Manchado, ¿cierto? Barro. Pero a la oscuridad eso se veía bonito. Yo digo, quedó chévere, hasta rapidito fue la cosa. Y cuando prendí la luz y esa vaina manchas por toda la vida, tocó echarle trapo. Bueno, cogí el trapito, le pasé trapo por todo el carro y bueno, listo. Cuando llegué ahí medio le vi una manchita por ahí, y cuando llegué y cogí el celular, porque la luz pues de donde estaba no estaba muy clara. Llegué y cogí la luz del celular y le puse ahí se vieron todas las manchas otra vez. No, mano, otra vez. Coger el trapo, lavarlo y darle trapo, y lo cogí con la linterna del celular y me la puse por todas partes y resulta que no estaba bien. Así pasa con nuestras vidas, hermano. Así pasa. Y Dios me habló eso ese día, que la luz revela lo que a veces está oculto. Nosotros a veces pensamos que llegamos a los caminos de Dios y chévere, no, yo ya lo mejor, aplaudimos, chévere, nos bautizamos, buenísimo. Pero cuando te expones a lo que dice la palabra de Dios, Dios empieza a revelarte. Y resulta que ese proceso es continuo. Como cuando les decía que prendí primero la luz y vi la mancha, y vuelve y limpie. Pero después le puse una luz mayor y seguía manchado. Y así pasa con nuestras vidas, hermano. Y Dios aún nos sigue revelando, aunque lleves los años que lleves en el cristianismo, Dios aún te sigue diciendo, ahí hay mancha. Y cuando te sigues exponiendo más a la palabra de Dios, te sigue diciendo, ahí hay mancha. Y a veces creemos en que ya cuando uno ya se bautiza se limpia todo. No. Yo te digo, no temas exponerte a la luz de Dios, porque todavía hay cosas, todavía hay manchas en nosotros, todavía hay cosas por mejorar. Dice la palabra de Dios que nosotros debemos ir creciendo cada día para que sea la luz revelada en nosotros y para que nos volvamos como un varón perfecto. Pero cada día tenemos que ser transformados. Cada día usted tiene que estar expuesto a la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces no tema
que la palabra de Dios le cambie, le refleje la mancha que tiene. Yo todavía tengo manchas y todavía Dios me sigue diciendo, hay cosas por cambiar. Amén. Y por último quiero decirles que la luz está en nuestra vida para que nosotros la reflejemos. ¿Sí? Para que nosotros la reflejemos a los demás. Mire lo que dice en Hechos capítulo 13, versículo 47. Hechos 13, versículo 47. Dice la palabra de Dios: porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. La luz que Dios te ha dado no es para que la guardes. La luz que Dios te ha dado no es para que la escondas. Porque sabe, así como nosotros estuvimos un día en tinieblas, hay muchos allá afuera que siguen en tinieblas. Y cuando usted tiene una luz, es para compartirla. ¿Sí? O cuando se va la luz y su vecino no tiene una vela, ¿usted no le daría una vela para que él se alumbre? ¿Sí? Así también la luz espiritual, nosotros estamos hechos para compartirla. Por eso es precioso cuando hacemos la multiplicación de los grupos familiares. ¿Cuántos han asistido a una multiplicación? ¿Cierto? Ustedes han visto el simbolismo que uno hace con las velas cuando hace una multiplicación de un grupo familiar, que el líder que multiplica el grupo le prende la vela al líder que llega. ¿Por qué? Eso es espiritual, porque usted significa que usted tiene que ser luz con ese grupo familiar, ¿sí? Para los que están en oscuridad. Y por eso Dios quiere hacer lo mismo con cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos una velita en la oscuridad. Cada uno de nosotros somos una linternita en medio de la oscuridad del mundo. ¿Sí? Lamentablemente Colombia todavía tiene mucha oscuridad, por lo que les nombraba ahorita. Hasta los gobernantes le han vuelto la espalda a Dios. Y si usted trabaja en un medio secular, allá afuera, en su empresa, o si estudia en un colegio, usted se da cuenta que hay mucha oscuridad. Hay mucha oscuridad todavía. Pero nosotros somos luminares, dice la palabra de Dios. Somos linternitas, somos velitas en medio de esa oscuridad y somos llamados a multiplicar esa luz. A multiplicar esa luz que tenemos nosotros ante los demás. Dice en Mateo 5, Jesús le dijo a sus discípulos: no pueden ustedes guardar la luz debajo de una mesa. No pueden esconder la luz que ustedes tienen, porque si no, no sirve para nada. No sirve para nada lo que hemos hablado. No sirve que haya sido cambiado, que haya sido transformado, si tú no revelas esa luz. Los demás tienen que ver tu luz. No sé si han visto, hay mucha gente que dice: ay, ese es un ser de luz, ¿cierto? Cuando se refieren a personas que les caen bien o que les producen paz, personas no cristianas, dicen: ay, esa personita es un ser de luz. De ti tienen que decir eso, porque tú debes ser luz para los demás. Tú debes ser luz para otros. A veces ellos dicen eso de personas que no son cristianas, y de los cristianos dicen: uy, pero qué amargado. No.
Tú debes ser luz para los demás. Tú no debes ser el amargado, tú no debes ser el que las otras personas no quieran saber nada de él. No quiero decir que debes acomodarte al mundo, pero sí debes impactar al mundo para bien. Debes penetrar el mundo de las tinieblas con tu luz, con la luz de Cristo, con la luz que tienes de Dios. No la ocultes, porque a veces los cristianos decimos, no, pues yo ya tengo la luz, pero yo aquí es lo mío y ellos allá verán. ¿Sí? Pues que aprobaron el aborto, pues yo como yo no aborto, pues ¿qué importa? Las que aborten, pues allá verán. ¿Sí? O yo no soy homosexual y los homosexuales allá verán con su locura. Ellos verán. Pero nosotros debemos ir a cambiar esa oscuridad. A esas personas que están en lo oculto, que están haciendo en las tinieblas, porque Dios quiere que nosotros seamos esas personas que afecten esa oscuridad, ¿sí? Que afecten y que cambien esa oscuridad, porque Jesucristo nos da la oscuridad, nos da la luz para que podamos penetrar esa oscuridad. Y cuando nos acercamos a Jesús, todos podemos ver la luz, porque Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, ¿sí? El que anda en mí, el que anda conmigo, no anda en tinieblas. Eso dijo Jesús. En Juan 8:12 dice: yo soy la luz del mundo, el que anda conmigo no anda en tinieblas, ¿sí? Y Jesucristo, el mismo Jesucristo nos prometió en el libro de Apocalipsis, nos dice que Él va a crear un mundo nuevo lleno de luz. ¿Saben ustedes que el mundo nuevo que Dios crea, no necesitamos ni siquiera de sol? Porque Dios va a ser la luz. Dios va a ser nuestra luz. Y por eso Dios quiere que todos seamos salvos, porque Él quiere que todos estemos en esa luz, que todos estemos en esa luz que Él quiere prepararnos para la vida eterna. Entonces vamos a orarle al Señor en esta mañana. Póngase de pie ahí donde está, porque Él quiere impartir esa luz en esta mañana.